Voy a coger un ejemplo para poneros de manifiesto las diferencias que hay entre las líneas de corriente, las trayectorias, las líneas de corriente en un fluido, en movimiento, las trayectorias de elementos del fluido y cuáles son las marcas que dejan trazadores en un fluido. Eso reciben 3 nombres en inglés, ¿no? Streamlines, pathlines, streaklines. Si el campo de velocidades es estacionario, todas las curvas van a tener la misma ecuación, son las mismas curvas. Entonces, para que sea diferente, tengo que hacer algún cambio. Y lo voy a hacer todo con el ordenador. Bien, estaba diciendo, vamos a cogernos el mismo ejemplo que el martes pasado. Teníamos, si recordáis, este campo, ¿no? Un campo muy bonito, lo único que le he añadido es un poco de color a las líneas, le he cambiado un poco las longitudes, eso son opciones para que quede, ¿no?, un poco más bonito, pienso, pero vamos, tampoco pasa nada. El color lo que te da idea, te da indicaciones de la intensidad de las velocidades. Muy bien, ahí tenemos eso. Lo que le voy a hacer es un cambio, porque eso es un campo estacionario. ¿De acuerdo? No depende explícitamente del tiempo. En cualquier instante de tiempo tengo el mismo campo de velocidades. Para hacerlo no estacionario, me voy a coger este. Me voy a coger un campo y ahora explícitamente le llamo v-field de velocidades, que depende de la posición, estamos bidimensional, ¿eh?, y del tiempo explícitamente. Y meto un pequeño, ¿no veis? El mismo término en X, pero en Y le meto explícitamente el tiempo. Es decir, que ahí uno ve ya que no en todos los instantes tengo el mismo campo de velocidades. De hecho, lo vais a ver si no se me va la cosa. Para eso, lo que voy a hacer es hacer una animación. Para diferentes instantes de tiempo voy a representar las líneas de corriente, las streamlines de este campo. Entonces, como no es estacionario, tendremos que ver cómo, ¿no?, va cambiando. Ahora hay que tener un pelín de paciencia, ¿eh?, sobre todo con el siguiente. Ahí tenemos. Es decir, que lo que estoy haciendo ahí es animar, darle animación a la siguiente expresión. Hazme la representación, lo mismo que antes. ¿De acuerdo? Lo único que ahora el campo es este que he escogido yo, que depende del tiempo también, explícitamente. Le digo, anímalo cambiando el tiempo desde 0 hasta 10pi con saltos de pi dividido por 20. Esto es una opción que no me empiece la animación inmediatamente en cuanto lo ejecute. Y esto te da indicación de cómo de rápido tiene que hacer. Son 10 frames por segundo. O sea, 10. Por cada segundo que pase tenemos que ver, o sea, digamos, corresponde a 10 de estos. ¿No? Uno está viendo cómo van cambiando las. ¿No? Bueno, sencillito, no tampoco es que sea una cosa, una maravilla, pero por lo menos, ¿no?, se va viendo cómo ahora se vuelve a repetir Esta sería una forma. Pasa. Ahí. Aquí lo tengo. Lo que pasa es que sinceramente no quedaba del todo bonito, porque tenéis que tener en cuenta que eso está haciendo los cálculos durante la animación. Hombre, no es que sea un campo difícil, pero, digamos, se va viendo cómo no dibuja. Si uno está un rato trabajando con ese campo, uno ve que no está representando todas las líneas de corriente que debería representar, y los saltos son un poco no tan fluidos. Entonces aquí lo que hago es, que es lo que carga, digamos, que el archivo sea tan grande, que es, construyo primero una tabla con cada una de las representaciones. Fijaos las que tenemos por ahí, ¿no? Tenemos 200. Construyo 200 y las guardo en una lista que es esta TBL.
Claro, está haciendo esas 200, tarda un poquitín. Lo que pasa es que a cambio es más fluido. Bueno, me parece que ayer me dio un problema al final. No sé por qué. No sé por qué me lo daba. A ver, otra vez. Algo no sé por qué. No sé si es... A ver, si me lo construyo. A ver, vale. Y ahora lo que le digo es que anime esa lista. Es decir, que vaya cogiendo. A ver si termina. Vale. Y a ver si tengo suerte. Ahora está haciendo una cosa parecida, lo que pasa que para él es más fácil una vez que ya tiene todos los datos. ¿Entendéis? O sea, tienes que guardar un montón de datos, 16 megas me parece que eran en datos. Ahí. Y es simplemente como los frames de una película. Bla, 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 bla. Se podría hacer todavía de una manera más, que es rasterizar esto, es decir, hacer un raster, no píxeles, pac, 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 pac. Entonces eso sí que sería una equivalencia total con una película. Le puedo decir cuál es la resolución en píxeles y me saldría una película y esa película la puedo guardar en .mov o .mp4 o lo que me salga de las narices, directamente en un archivo. Me saldría un archivo de película. Sale un archivo de película en el disco, ¿de acuerdo? O sea que os lo crea perfectamente, al principio. Vamos, yo he jugado alguna vez y lo hace. Bueno, entonces ahora viene lo primero. Las streamlines. Es exactamente lo que está haciendo, lo que voy a calcular es la línea de corriente, solo una línea de corriente. Voy a ver cuál es la ecuación paramétrica, la forma paramétrica de la línea de corriente que pasa por el punto 0, x igual a 0, y igual a 1.5. Es decir, aproximadamente 0, 1.5, pues por aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos que ver una línea de corriente como esa. Eso fue lo que hicimos el otro día. Simplemente le digo, bueno, ¿en qué instante de tiempo? Porque eso es importante ahora decir, ¿qué línea de corriente? ¿En qué instante de tiempo? Porque las líneas de corriente, a ver si os dais cuenta, es una foto instantánea. Corresponde a un instante de tiempo. Es lo que estabais viendo ahí como película en diferentes instantes de tiempo. En el tiempo t igual a 0. T0 igual a 0. Entonces, el parámetro que utilizo para determinar la forma paramétrica de la curva lo llamo S. Bueno, y voy a utilizar un incremento en S que es 10, es decir, que S va a ir desde 0 hasta 10. Eso también me lo he escrito aquí para que pueda cambiarlo si yo quisiese. Ahora lo he ejecutado. Entonces simplemente tengo la derivada de x con respecto a S, es el primer elemento, también lo podría poner, en vez de corchete, corchete 1, corchete, corchete, puedo poner el elemento primero, first, como solo hay dos, first y last. Entonces, el primero del campo vectorial. Para el tiempo t0, que es 0, la derivada de y con respecto a S, la componente y. Que empiece en 0, o sea que sea el punto 0, 1,5, y que eso corresponda al parámetro S0 en ese punto. ¿De acuerdo? Le dejo integrar desde S0 hasta S0 más delta de S, que sería desde 0 hasta 10, y lo que tenemos es esta. ¿De acuerdo? Eso sería lo que hicimos el otro día para la línea de corriente.
¿Algún problema? Ahora quiero, en segundo lugar, hallar cuál es la trayectoria. Vamos aquí. Vale. Entonces ahora es diferente. Ahora va a ser, lo que voy a calcular es la trayectoria del elemento de fluido que en t igual a 0 se encuentra en el punto 0 de coordenadas 0, 1,5. ¿De acuerdo? Otra vez utilizo esto por si alguna vez quiero cambiar este archivo en el tiempo correspondiente a 0. Y voy a ver la trayectoria correspondiente a dejar pasar 10 segundos. Bueno, si está todo en el sistema internacional. 10 segundos. Un intervalo de tiempo igual a 10. ¿De acuerdo? A ver si veis las diferencias aquí. Ahora es, fijaos, es un elemento de fluido que se va moviendo. Para ver la trayectoria, naturalmente, tengo que considerar cómo es la velocidad en cada instante de tiempo. Mientras que para las líneas de corriente, lo que nos está dando es la información de cómo es la velocidad en un instante de tiempo, según se va moviendo este elemento de fluido, en la posición que va ocupando nuevamente, después de cada paso, tenemos que ver cómo es la velocidad en esa posición para ese tiempo nuevo. ¿Entendido? Por lo tanto, la diferencia aquí a la hora de calcularlo es que ya no utilizo el parámetro S, sino que utilizo explícitamente ahora sí el parámetro tiempo. Ya no es S, sino T. ¿Veis la diferencia? Es decir, que está calculando cómo es la velocidad, componente X del elemento de fluido, va a ser la componente X del campo de velocidades, en la posición que esté ocupando X de T y de T en el instante T. Y una cosa similar para la componente Y. ¿Vale? En el T0, que es 0, la posición 0, 1,5. Intégralo durante 10. Ahí tengo. Y ahora, una pena que lo veáis, ya tenía que haberlo tapado para darle emoción a la cosa. Lo que hago es una primera comparación entre ambas trayectorias. Vamos, entre ambas trayectorias, perdón, entre ambas curvas. En azul tenéis la línea de corriente correspondiente a la línea de corriente que pasa por el punto 0, 1,5 en t igual a 0. Mientras que esta curva en amarillo, que estáis viendo aquí, corresponde a la trayectoria que sigue una partícula que en t igual a 0 se encuentra en este punto, que viene marcado en rojo, no sé si lo llegáis a percibir, vamos a ponerlo más grande, ¿no? Es decir, que la única, digamos, donde tienen que concordar ambas representaciones, naturalmente, es en este punto. En este punto, la pendiente, la recta tangente, ambas curvas en ese punto tiene que ser la misma. Porque, claro, eso está representando la velocidad en t igual a 0. Si viésemos que formase un ángulo, entonces estaría mal. Pero como estáis viendo aquí perfectamente, justo sale con la misma pendiente ambas cosas. Lo que pasa que, claro, naturalmente, aquí me está diciendo, por ejemplo, en este punto, cómo es la velocidad en esta posición del espacio en t igual a 0. Pero aquí, por ejemplo, está diciéndome cómo es la velocidad, si yo hallase la derivada, naturalmente, cómo es la velocidad de ese elemento de fluido después de tantos segundos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se ve cómo son dos cosas diferentes? Si yo elimino y pongo el mismo campo estacionario, veríamos cómo ambas representaciones son la misma. Si queréis lo hacemos luego al final, para que os quede claro. Hombre, uno tiene que verlo desde el punto de vista matemático, en que ese término coseno de t ya no existe, es decir, que tendríamos las mismas ecuaciones utilizando el parámetro t que utilizando el parámetro s. Es la misma ecuación, por lo tanto, el resultado tiene que ser el mismo. Únicamente es diferente porque tengo explícitamente el tiempo aquí en una de las ecuaciones en una de las ecuaciones que estamos resolviendo tenemos para t0, pero para la otra está cambiando el tiempo. ¿Vale? Pero nos queda lo último. Esto sería, le estuve dando vueltas, digo, eso se lo tengo que hacer, primero porque me gusta hacer estas cosas. Que conste que ninguno me lo pidió, ¿eh?
O sea, que de vosotros, que tenéis, o sea, ahí estaba, digo, mira, todavía no. Falta lo que es quizás lo más... ¿Esto se ha entendido? Hasta ahí. Ahora viene quizás lo más difícil de entender, que es los marcadores. Y es interesante, porque esto sí que tiene utilidad, ¿no? O sea, esto sería como una simulación de lo que va a ocurrir en un túnel de viento si a mí me dan, digamos, si con el ordenador consigo sacar el campo de velocidades en cualquier instante de tiempo, yo puedo simular cómo se va a repartir o cómo va a ser la trayectoria de un marcador humo. ¿Entendido? Teniendo en cuenta de que no hay disipación del humo. Eso también se puede simular, la disipación, pero en este caso es disipación cero, no se disipa. Cada elemento, yo marco un elemento de fluido. ¿Vale? A ver si lo entendemos. 5. Bueno, vamos a ver. Yo voy a dejar en el punto de coordenadas 0, 1,5, voy a dejar salir humo durante un tiempo correspondiente a 10 segundos. Desde el tiempo t igual a 0 hasta t igual a 10 segundos. ¿Entendido? Durante ese intervalo de tiempo voy a soltar humo. Y ese humo se va a pegar a cada uno de los elementos de fluido que están pasando en ese instante por 0,1,5 segundos. Uy, 0,15. X igual a 0 y igual a 1,5. ¿Se entiende eso? Es decir, que aquí lo que vamos a ver, y es digamos, el concepto que tenéis, lo que vamos a ver es lo que ha ocurrido con todos los elementos de fluido que han pasado por ese punto durante 10 segundos. Y hago la foto final. Es decir, que en Streamlines es una foto instantánea. En Pathlines no es una foto, sino que es una película. Si hiciese una foto instantánea, solo tendría un punto. Una foto en t igual a 0, la posición sería 0,1,5. Una foto en t 10 segundos, pues se encontraría aquí. Pero la foto sería un punto. ¿Está claro? Es decir, que esto en amarillo es una película. Voy marcando todo eso. Y eso me da una curva. En las straight lines lo que tenemos es una foto también. Una foto final. Después de 10 segundos hago una foto. ¿Cómo se ha repartido el humo? Es decir, realmente la pregunta es ¿dónde se encuentran todos los elementos de fluido que han pasado durante esos 10 segundos por el punto 0,1,5? ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para resolverlo matemáticamente? Pues uno piensa realmente, o sea, la ecuación, el campo vectorial ese viene dado, lo único que tienes que cambiar son las condiciones iniciales. Porque tú lo que quieres ver es dónde se encuentra un elemento de fluido que ha pasado, pero no en t igual a 0, sino en diferentes t's. Eso quiere decir, a ver, ese es el punto difícil. Lo único que tengo que cambiar es las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, aquí estabais viendo en T0, que es 0, ¿no? Ahí. X en 0, 0. Y en 0, 1,5. 0, 1,5. 0, 0. ¿Está claro? Ahora lo que tengo que cambiar es precisamente y hacer naturalmente para cada uno de los, lo que voy a hacer es para un montón de elementos de fluido. ¿Cuántos? Pues voy a marcar cada uno de los elementos de fluido en intervalos, en disparos de 0,05 segundos. Eso quiere decir que tengo por segundo, ¿cuántos? 20, ¿no? 20. Es decir, que voy a marcar 200. ¿Entendido? Y lo que voy es a poner dónde se encuentran los 200 en la foto final. Vale. Para eso entonces tengo que resolverlo. Para cada uno de ellos. Entonces la condición será en X... La condición inicial será ¿dónde se encuentra
¿Cómo voy barriendo? Con el tau. Tau es lo que va a barrer desde 0 hasta el delta de t, que son 10. ¿De acuerdo? De tal manera que cuando tau es 10, eso sería el último elemento de fluido. ¿Dónde se va a encontrar el último elemento de fluido? A ver si lo entendéis. ¿En? 0,1,5, claro. Estoy haciendo la foto, es el último elemento de fluido. En t igual a 10 está en esa posición, es cuando hago la foto, por lo tanto tiene que estar ahí. Fijaos que entonces tendríamos exactamente tau 10 menos 10, es decir, que tendríamos en 0, 1,5. Bueno, barro tau desde 0 hasta 10, de tal manera que en 0 tendríamos como condición inicial, fijaos, tendríamos, no, perdón, justo lo contrario de lo que acabo de decir hace, cuando tau es 0, estoy barriendo hacia atrás, no hacia adelante, cuando tau es 0, entonces tenemos como condición inicial x en 10, y en 10, x en 10 es 0, y en 10 es 1,5. Y ahora barro hacia atrás, no hacia adelante. Según voy haciendo tau cada vez más grande, me voy acercando al elemento de fluido que he soltado al principio. Cuando tau es 10, entonces tendré la condición inicial, x de 0 en el tiempo t igual a 0 es 0, y en 0, 1,5. Es el primero que suelto. ¿Se entiende? Y lo que hago aquí es resolverlos, hago una tabla, claro, resuelvo eso las 200 veces, con 200 condiciones iniciales diferentes. Correspondientes, fijaos, es la misma posición pero en diferentes tiempos. Muy bien. Lo hago y lo represento. Lo represento además sobre la representación anterior. Fijaos que es la misma representación que tenía antes, donde meto los puntos en el epílogo. Le digo, dibújamelos, les está dando un nombre. Puntos, PTS. ¿Cómo lo saco? Hay otra advertencia. ¿Cómo lo saco el punto final? Uno diría, anda, qué curioso, no has... en la incógnita, dentro de n de solve value, no estoy poniendo x de t o y de t o x e y, sino le estoy diciendo, dame, después de la integración, por eso es flexible, dame, después de la integración, ¿qué valor? El último valor. X en 10, y en 10. Es decir, que no me da la función, sino el punto final. Él lo integra y al final me da lo que le estoy pidiendo, que es la posición final. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy guardando en la tabla. Ahí tenéis los puntos. Porque los tapo para que no haya... Ahí tengo todos los puntos. Esas son las posiciones finales, cuando voy a hacer la foto en t igual a 10 segundos. ¿De acuerdo? Es decir, naturalmente algunos han tenido 10 segundos para recorrer, otros han tenido menos tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 segundos. Y todo lo que hay entre medias. ¿Vale? Vamos a ver. Porque ocupa un montón. Es decir, que son esas coordenadas las que estoy representando aquí, en forma de puntos. Esta es la curva correspondiente, si yo lo hiciese no para 200, sino para infinitos puntos, estoy marcando todos los que están pasando, pues entonces tendríamos esta línea. Lo único que estoy haciendo es unir ahí con tramos rectos cada uno de los puntos. Parece una curva suave, ¿no? O sea, que sería una cosa similar a esa. Esta sería entonces, en azul, la curva correspondiente a la línea de corriente, que pasa en el tiempo, a la línea de corriente que pasa por el punto 0, 1,5 en t igual a 0. En amarillo, esa es la trayectoria correspondiente a la partícula
que en t igual a 0 se encuentra en 0,1,5. Y esta es precisamente el humo que se va pegando a cada una de las partículas, elementos de fluido, que han pasado desde t igual a 0 hasta t igual a 10 por el punto 0,1,5. Son 3. Comprobación. Naturalmente el extremo, el punto final del streak line tiene que coincidir con el del path line. Claro, porque ese corresponde al elemento de fluido que pasó al principio en t igual a 0, ¿no? Fijaos, en t igual a 0, que he tenido un elemento de fluido que sigue, va pasando el tiempo, sigue esta trayectoria, sigue esta trayectoria, sigue esta trayectoria, sigue esta trayectoria, prrras, 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 y después de 10 segundos se encuentra aquí, que es cuando hago la foto. Ahí tenemos las 3 curvas. Las 3 son diferentes. Las 3 me están dando información acerca de cómo es el campo de velocidades. ¿Cómo se extrae? Claro, ¿cómo se extrae la información? Uno no dispone de las 3. Si uno está haciendo, por ejemplo, ahora estáis haciendo un experimento en el túnel de viento. Entonces, en un túnel de viento uno puede mover la posición donde está soltando el humo, por así decirlo, ¿no? Es decir, que puede ver estas curvas. Y el problema, naturalmente, es cómo extrae uno de esas curvas la información correspondiente al campo de velocidades en cada instante de tiempo. No es inmediato. En el océano es como si soltásemos boyas desde la misma posición. Por así decirlo, es como si el barco ese que perdió el container con los patitos en una posición, ¿no? O sea que, cuidado, no es esa la analogía mejor, porque ese los pierde todo de golpe, es como se van difundiendo. Imaginaos que yo voy echando patitos al mar desde la misma posición, ¿no? Y después voy echando patitos durante un día. Y después de un día hago una foto. Las posiciones que me dan después de ese día los patitos, esa es el streak line. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene la dificultad. No es inmediato cómo uno logra de eso obtener cómo es el campo de velocidades, porque ahí, naturalmente, ¿cuál es la dificultad? Que ahí vienen mezclados los campos de velocidades en todo el intervalo de tiempo. Ahí viene la dificultad. ¿Lo entendéis? El amarillo es lo que correspondería, por ejemplo, a las boyas. Ese sí. Echamos muchas boyas en diferentes posiciones y vemos las trayectorias. Nos daría representaciones que son como muchas trayectorias, muchos espaguetis. Y entonces el problema es cómo de esas trayectorias extraigo yo el campo de velocidades para cada instante de tiempo. Es un problema inverso, por decir así. ¿Entendéis? Vale, vamos a hacer ahora 5 minutos de descanso aquí.